14:43. Tan varado no quedó. Bueno, llegó Pablo Zunino, psicoanalista, actor, dramaturgo, director, periodista. ¿Qué más? Yo chiste digo buenas tardes primero, perdón por la tardanza, estaba muy colapsado por la manifestación, me quedé como 25 minutos varado ahí. Digo en chiste porque todo ese currículum junto da chanta. Digo, no hago ni ikebana ni feng shui. Bueno, bienvenido, Pablo. Por Tenía favor, mucho interés gusto. en conversar con vos y que te escuche nuestra audiencia, porque mañana es el Día de la Salud Mental. Exacto. Y pensaba en la Organización Mundial de la Salud, que antes de que tengamos este gobierno declaró que una de las pandemias de este siglo, o epidemias de este siglo, iba a ser la salud mental, las depresiones, las ansiedades. Lo que la vida moderna, con un capitalismo desenfrenado, nos produce. Entonces, en medio de esto, un gobierno que intenta cerrar un hospital de salud mental, es como para enloquecer. Y una locura, ¿no? Porque pensemos, nunca mejor dicho, lo de locura, pensemos que en la pandemia uno de los latiguillos de la derecha negacionista era que si nos quedábamos encerrados en casa nos íbamos a volver todos locos. Es decir, tenían como una especie de preocupación por la salud mental. ¿Te acordás de todas esas teorías, Sí, no? sí. Que nos íbamos a deprimir. O sea, había una instigación permanente de la derecha negacionista a que saliéramos a contagiarnos. O sea, el viernes Darío Lo Pérfido alargaba lo de la infectadura y el domingo había un montón de gente descompensada quemando barbijos en el Obelisco. Esa fue la crisis en salud mental. Yo no creo que haya sido una epidemia de depresión la que se desencadenó. La locura estuvo ahí. La locura estuvo casi en la autodestrucción. Y además, ¿Por creo qué? que para entender a Milei, que nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Sí. Yo creo que sin la escena de la pandemia y sin los medios que le pusieron pista... Iba a ser más difícil. Iba a ser más difícil. Porque yo creo que él encarnó frente a una enfermedad global que atacó todo el planeta a la vez, que produjo mucho temor, frente a la cual no se sabía qué hacer. Las respuestas eran el miedo que actuaba bien en el sentido de acatar la cuarentena. La otra respuesta era la negación, no pasa nada, a mí no me va a tocar. Y la otra respuesta era la paranoia. Nos quieren meter el microchip con la vacuna rusa, nos quieren volver locos, nos tienen encerrados, bla, 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 bla. Ahora, está claro que hay un fenómeno de una derecha en el mundo avanzando, ¿sí? Ahora, fenómenos como no sé, bueno, uno vive en esta sociedad, tampoco puedo decir que no pase en España, que no pase, pero digo, aquí lo que se ve es realmente muy, muy preocupante. Bueno, en Brasil hubo un Bolsonaro, en Estados Unidos hubo un Trump, ¿te acordás que tomaron el Capitolio? ¿Te acordás esa escena, Sí, no? En el medio de la pandemia. Sí. A mí no me sorprende que la derecha negacionista haya tenido respecto de la pandemia esa interpretación paranoica con la cual se manipuló a la población. Me sorprende que desde el campo nacional y popular no se levanten las banderas de la buena política sanitaria que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Que uno podría decir que así es una de las únicas o pocas cosas que se pueden levantar del gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, que no es menor. No es menor. Es decir, a los 9 meses que empezó la pandemia estábamos todos vacunados. Y esto, digo, desde el campo nacional y popular me pregunto por qué no se levanta esa bandera. ¿A vos qué te parece? Ay, doctor, la verdad, no sé, creo que hay como una situación. Fue tan desastroso el gobierno, porque un gobierno peronista que termine con más pobres, que termine con más inflación, que quieren ahora como ocultarlo debajo de la alfombra. Y yo creo que hay que hacerse cargo de un gobierno que fue pésimo, pero que tuvo algunos aciertos quizás como, y hay que decirlo eso, sin vergüenza. Lo que pasa es que, digo, si tenés diputados y senadores que defeccionan cada 2 minutos, ¿qué se puede pedir? Yo creo que no garpa en la interna y creo que en la población es un tema que no garpa. ¿Quién quiere volver a hablar de la enfermedad y de la muerte? Ahora, está íntimamente ligado con el tema económico también, ¿no? Es decir, toda esa vacunación costó un dinero, hubo que poner en pie de nuevo un Ministerio de Salud.
en el medio de una emergencia sanitaria global, absoluta. Y se dice frecuentemente, bueno, pero los otros países también emitieron dinero, que era lo único que se podía hacer, pero no tuvieron esa inflación después. Creo que lo que se escapa en ese razonamiento es que ningún país tenía 45.000 palos de deuda externa. Claro. Y eso no se mensura nunca. Nunca. Nunca y se entonces mensura. A mí me parece que en este momento donde Cristina apareció y movió un poco el avispero de la interna del campo nacional y popular, sería momento de poner el tema de la pandemia sobre la mesa. Porque muchas de las cosas que estamos viviendo hoy se armaron ahí. Creo que Milei encarnó ese liderazgo paranoico que se armó alrededor de la pandemia. Pero seguramente, sin lugar a dudas, ayudó, como vos decís, muchísimo esa pandemia. Ahora, la gente quiere volver a escuchar aquello que decimos, no, más vale negar la pandemia, lo que padecimos, lo que sufrimos. ¿Qué se le propone a la gente? Porque creo que se habló mucho de lo que hizo el peronismo, lo que se consiguió, pero no hubo casi una sola propuesta de presente y futuro. Me parece que faltó eso también. Eso es verdad, también faltó, pero veamos lo que pasó con el hospital Bonaparte, sí, que los focus group dirán que la gente no quiere hablar mucho de eso. Como psicólogo clínico diría que es verdad, que no es fácil hablar de eso. Sin embargo, hubo un apoyo masivo frente al intento criminal de cierre del Hospital Bonaparte. O sea que pondría entre paréntesis lo que dicen los focus group. Bien. Así como con la universidad... A lo mejor no es un tema tan maldito como creemos, ¿eh? Claro, bueno, pero te iba a decir, con la educación pública y superior sobre todo, grandes capas de la población transversalmente se movilizaron, salieron a la calle a defender la universidad, es un valor, un bien que está muy internalizado en la sociedad argentina. La salud pública, ¿vos crees que no llega a esos niveles? Sobre todo, digo, todos conocemos en este momento, todos tenemos un conocido, un pariente, un amigo, alguien que está con algún padecimiento de salud mental. El tema de las adicciones es brutal. Hay que consumir algo para borrarse de esta realidad atroz. Para soportarla. Para soportar esta realidad. ¿Crees que el tema de la salud mental no concita tanto interés como...? No, yo creo que la pandemia puso el significante salud mental arriba de la mesa. En ese sentido, uno podría decir que fue un efecto benéfico. Entró en agenda. Lo que tendríamos que discutir en profundidad, qué significa salud mental y si ese significante también no fue muy manipulado. El decano de la Facultad de Psicología, radical macrista, Jorge Biglieri, que durante la pandemia abasteció a los grandes medios de comunicación de derecha de letras presuntamente científica con este discurso: somos adultos, salgan de la casa, se tiene que cuidar cada uno, bla 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 bla. Hablaba en nombre de la salud mental también. Y cuando instaban a la gente a salir a la calle, hemos visto descompensaciones en público frente a cámara, en el obelisco los domingos masivos mientras quemaban. Bueno, lo hacían en nombre de la salud mental también. Habría que aclarar qué significa salud mental. Ahora, insisto con este ejemplo reciente, el significante salud mental ligado al Hospital Bonaparte hizo que hubiera una movilización masiva que impidió el cierre de ese hospital. Ese acto nos hace ser un poco optimistas respecto de que el tema está instalado. Sí, y que además concitó el Garrahan que venía por su lado, también, digamos, hoy está en su segundo día de paro de 48 horas, que venía protestando, luchando por mejores salarios, fue solidario. Bueno, quizás haya que empezar a trabajar, se tiene que organizar la comunidad, en momentos también, en donde este gobierno, digamos, todo lo que es colectivo es mala palabra, todo lo que es individualismo es pero para levantado. Un sector de la población no, me parece. Y también hay mucha gente que se cayó de la prepaga al hospital público y empieza a valorarlo más y a necesitarlo más.
tenemos poco para celebrar en materia de salud mental en la Argentina. No te voy a decir que me hagas un diagnóstico, un paneo, pero ¿qué es lo que estás viendo? Si te digo desde el punto de vista clínico, yo creo que no hay ningún estudio epidemiológico serio, sí, consistente, por lo menos que yo conozca. ¿Qué ve uno con los pacientes o qué comenta con otros colegas? Y dificultades para dormir, insomnio, mucha somatización, palpitaciones, angustia, tristeza. Ansiedad. Después eso monta en la estructura psíquica de cada quien, cómo se despliegue eso. Eso es una cuestión. Pero si queremos buscar una nota optimista, sí, también, por favor, ¿qué es necesario? Creo que en pocas ciudades del mundo, por la inscripción que tiene especialmente el psicoanálisis, aquella persona que quiera buscar ser escuchada va a encontrar un profesional acorde a sus posibilidades, o va a encontrar una institución que con un bono voluntario tenga un tiempo de tratamiento. Esto no ocurre en muchas ciudades del mundo. Y esto ocurre en la Argentina por la fuerte inscripción que tiene el psicoanálisis hace más de 100 años. Y diría no solo en Buenos Aires, sino en las grandes ciudades, no me gusta decir el interior, del resto del país, o aún de pueblos chicos que hoy con la posibilidad de atención virtual van a encontrar, quien quiera escuchar a alguien que lo escuche, que lo ayude, que lo acompañe, lo va a encontrar. Ahora, hay cuestiones ligadas con la salud pública, donde la salud mental y la salud pública se entreveran, donde lo hace el Estado o no lo hace nadie, como el Hospital Bonaparte. Clarísimo. No vamos a psicoanalizar al presidente, doctor, licenciado Pablo Zunino. Licenciado. No lo vamos a psicoanalizar. Pero cuando uno le dice, y yo le digo muchas veces, este megalómano, es un megalómano. Mira, vamos por partes. Por ley de ejercicio profesional de la psicología y por ley de ejercicio profesional de la medicina, no se pueden hacer diagnósticos en público. Lo que le hicieron a Cristina repetidamente. Sí. El Libris, el Lubris, la bipolar, la no sé qué, la no sé cuánto. Tapas y tapas. Fíjate que, curiosamente, con este presidente, con el que se podría hacer un suplemento especial, ningún medio lo hizo. Es curioso, ¿no? Es cierto. Entonces, yo creo que, y a uno se lo preguntan repetidamente, che, es un loco, es un paranoico, es una folía de con la hermana, una locura de a dos. Yo creo que alcanza con decir que desde cierta expertise clínica que uno puede tener, que es un tipo peligrosísimo. No hace falta hacer ningún diagnóstico. Es un tipo sumamente peligroso. Bueno, él es Herr Doctor. ¿Volvés con tus espectáculos? Es una época propicia para que vuelvas con tus espectáculos, Pablo. No lo estás viendo ahora. No lo estoy viendo en este momento, no. Y yo en este momento con el teatro estoy un poquito en pausa, porque estuve produciendo mis espectáculos. Extraño mucho la actuación y el contacto con el público. Es el mejor psicofármaco que conozco, es la mejor droga que probé en mi vida. Cuando mucha gente se ríe de algo que uno dice, es vivificante y no hay con qué darle a eso. Pero, digamos, por la escala de convocatoria que tengo, me lo tengo que producir yo. Y estuve produciendo mis espectáculos 10 años sin parar. Es un esfuerzo enorme. Un trabajo 24/7 para que funcione. Y en este momento estoy un poquito en pausa. Bueno, habrá que encontrar esos... Hicimos así la nota. Y sí, bueno, pero me alegra, tenía bien, porque había anunciado que ibas a estar y además que estés personalmente es, bueno, un enorme placer. Pude llegar y además me pone contento, quiere decir que hay mucha gente manifestando en la plaza. Ahora me voy a dar una vueltita. Bueno, él es Pablo Zunino. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, con la lengua afuera, pero llegué. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en 7 días. Muchísimas gracias y sigue la sesión ahora allí en la Cámara de Diputados. El miércoles que viene veremos cómo resulta. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día.